¿Qué milagros reveló Ageo, el profeta divino, al descubrir secretos sagrados ocultos por 40 años? En el segundo año del reinado de Darío, en el sexto mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Yahvé sea reedificada. Ageo 1:1-2. Jerusalén, una vez gloriosa, yacía en ruinas, sus piedras hablaban de un pasado espléndido que parecía un sueño lejano, y en los corazones de los exiliados había un eco de tristeza. Era el año 520 a.C., y el lamento del templo había enterrado la esperanza en el alma de Judá. Ageo, con su presencia imponente, irrumpió en el silencio que había asolado al pueblo por años. Su mirada era como un fuego que ardía en su interior, un mensaje divino que no podía ser ignorado. Es tiempo para vosotros de habitar en vuestra casa adornada, y esta casa, la casa de Yahvé, desierta. Ageo 1:4, resonaron sus palabras, desafiando la complacencia del pueblo. El viento susurraba entre las hojas de los olivos y la atmósfera estaba cargada de una urgencia palpable. Ageo, con vocación de mensajero celestial, informó que el tiempo de restauración había llegado, un tiempo que clamaría por acción y obediencia. La gloria de la casa futura sería mayor que la anterior, una promesa que hizo vibrar cada corazón que aún guardaba esperanza. Y en este lugar daré paz, proclamó, mientras las lágrimas de los ancianos se mezclaban con los rostros resplandecientes de los jóvenes que anhelaban ver la manifestación del poder de Dios. Ageo 2:9. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La respuesta del pueblo fue mixta, algunos se sintieron inspirados, mientras que otros dudaron. La indecisión ahogaba la voluntad. ¿Buscarían la gloria de Dios, o se resignarían a la apatía? Sin embargo, Ageo, como un rayo de luz brillante, instó a su gente a actuar. Desde este día, bendeciré a mi pueblo. Ageo 2:19, se convirtió en el mantre que avivó las llamas de la esperanza. La historia se tejía entre una realidad quebrantada y un futuro prometedor, prometiendo un nuevo amanecer en medio de las sombras. La expectativa de ver el templo reconstruido tomó forma en la medida que el pueblo comprendía que su respuesta a la palabra del profeta podría activar la manifestación de la gloria de Dios. Ageo se convirtió en el herald de la restauración, un instrumento del poder divino, y la pregunta se estableció en el aire: ¿están listos para obedecer y experimentar el milagro que Dios tenía preparado para ellos? La historia de Ageo apenas comenzaba, con un futuro lleno de promesas esperando ser reclamado por un pueblo que había estado en silencio por demasiado tiempo. En el séptimo mes, el Señor volvió a hablar por medio de Ageo, y esta vez su mensaje atravesó las nubes de incertidumbre que habían envuelto a Judá. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y a todo el pueblo de la tierra, diciendo: ¿quién de vosotros ha quedado aún que haya visto esta casa en su primer gloria? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada en vuestros ojos? Ageo 2:3. La pregunta del profeta resonaba en los corazones de muchos, recordándoles las maravillas del pasado y confrontándolos con la dura realidad presente. El pueblo miraba las ruinas y quizás sentían que el recuerdo de la magnificencia anterior era un eco distante, una sombra de lo que fue. Las palabras de Ageo, sin embargo, traían un mensaje de aliento y esperanza. Esfuérzate, oh Zorobabel, continuó el profeta, declara el Señor. Esfuérzate, oh Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos, todo el pueblo de la tierra, dice el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Ageo 2:4. La promesa de la presencia de Dios infundía nueva vida, un resplandor entre las ruinas. El tiempo avanzaba, y el pueblo comenzó a dejar atrás sus excusas. Se unieron con una determinación que antes había estado oculta bajo la desilusión.
Los muros destartalados comenzaban a escuchar las llamas del trabajo, la esperanza se encendía en sus corazones. Mientras las manos de cada hombre y cada mujer se unían en un solo propósito, un susurro de alabanza reverberaba en el aire: Él está con nosotros. Días pasaron, y cada ladrillo colocado, cada oración elevada, conectaban al pueblo con su historia sagrada. El viento soplaba a través de las rendijas del antiguo templo y parecía decirles que lo que construían era más que un simple edificio, era un paso hacia la restauración de su identidad como nación, como el pueblo elegido de Dios. Mas Ageo no solo era un portavoz de exhortación, su voz también traía advertencias. En medio de la edificación, exclamó: considerad bien desde este día y adelante si el que lleva el cordero en su manto toca con su manto algo, ¿será santo? Y si algo se toca, por un muerto, ¿será inmundo? Así es este pueblo. Ageo 2, 15-16. Las palabras reverberaban en la conciencia del pueblo, recordándoles la importancia de su pureza y obediencia ante los ojos del Señor. Cada acto, cada decisión, cada sacrificio debía ser hecho de corazón, en reverencia a Dios. Sin embargo, en el aire había un misterio que aún aguardaba ser revelado. Mientras el pueblo se esforzaba en la construcción, una pregunta se cernía en sus corazones: ¿cómo sería la gloria de este nuevo templo en comparación al anterior? ¿Estaría realmente la presencia del Señor entre ellos como lo había estado en tiempos pasados? Fue entonces que el Señor habló una vez más. Porque así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, en un poco de tiempo, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la seca. Ageo 2, 6. La promesa de un temblor celestial llenó el aire, como si la misma creación se preparara para un movimiento divino. La expectativa creció, y el pueblo se unió en un clamor al cielo. Mientras las manos de los hombres eran las que edificaban las paredes de piedra, sus corazones ansiaban recibir el verdadero milagro, lo que Dios quería revelar a través de su restauración. En este momento de fervor espiritual, el pueblo empezó a sentir que estaban al borde de algo monumental, un nuevo comienzo que resonaría más allá de las paredes del templo. La gloria de Dios no solo iluminaría las habitaciones vacías, sino que traería consigo la promesa viva de redención y renovación. Así, el eco de las palabras proféticas continuaba sonando entre ellos: y el deseado de todas las naciones vendrá, y llenaré de gloria esta casa. Ageo 2, 7. Hacia donde llevaban estas promesas aún no lo sabían, pero su fe estaba renovada. Con cada ladrillo que colocaban, se estaban acercando a la revelación del plan soberano de Dios, que pronto superaría todos sus anhelos y sueños. La historia de la restauración no solo era de paredes y materiales, sino de corazones transformados que aguardaban la llegada de un rey. Y así, mientras el pueblo continuaba su labor de edificación, los días se convertían en semanas y las semanas en meses. La determinación de Zorobabel y Josué se hizo más evidente, y el templo empezaba a tomar forma, aunque las dudas aún acechaban en los corazones de algunos. La gloria de los días pasados les parecía un espejismo, un recuerdo lejano que sus ojos fatigados anhelaban ver de nuevo. Un día, mientras las herramientas repicaban sobre las piedras y el sudor empapaba las frentes, Ageo tuvo una visión. Era una visión que lo llenó de temor y asombro. En su espíritu, sintió que el Señor le comunicaba un mensaje aún más profundo, una revelación de lo que estaba por venir. Así, se dirigió al pueblo, sus ojos brillando con la luz del entendimiento divino. Así dice el Señor de los ejércitos: pueblo mío, escucha. No temáis, porque yo vengo a purificar y a restaurar lo que ha sido destruido. Ageo 2, 5. El murmullo en la multitud se intensificó, pues las palabras del profeta eran como agua fresca en medio de un desierto. El mensaje parecía un eco de esperanza, resonando en los corazones quebrantados. Porque así también dice el Señor: el oro es mío, y la plata es mía, prosiguió Ageo, y en esta casa daré paz. Ageo 2, 8-9. Estas palabras reverberaron en los corazones del pueblo, que comenzó a comprender que la verdadera riqueza y gloria de su futuro no radicaban solo en los materiales, sino en la presencia del Señor que se manifestaría entre ellos. Mientras los días continuaban avanzando, el pueblo comenzó a prestarle más atención a las palabras de Ageo. ¿Acaso no recordáis lo que sucedió en tiempos de antaño?, exclamó Ageo. El templo de Salomón fue un símbolo del pacto y de la gloria del Altísimo. Pero permitid que os diga, la gloria de esta casa será mayor que la de la anterior. Ageo 2, 9. Estas palabras destellaron esperanza. La expectativa creció, cada día se llenaba de una anticipación palpable,
como si el mismo aire estuviera preparado para recibir la manifestación divina. Sin embargo, una sombra de duda aún permanecía. El pueblo sentía que, aun en su esfuerzo, algo faltaba. El sonido de su trabajo resonaba potente, pero en su interior había un anhelo que no se calmaba. Aquellos que recordaban las maravillas del primer templo estaban ansiosos y la pregunta flotaba en el aire: ¿cómo podría este templo, construido en tiempos de tribulación, igualar la grandeza del anterior? Ageo, entendiendo este dilema, se levantó nuevamente entre ellos y con voz firme y llena de fe dijo: El Señor ha dicho, una vez más, en un poco de tiempo, yo haré temblar los cielos, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Ageo 2, 6-7. Las palabras del profeta traían un nuevo giro a la narración. Era un llamado a la fe, a mirar más allá de lo tangible y alinear su esperanza con el propósito divino que se gestaba. Mientras las mentes del pueblo comenzaban a abrirse a la magnitud de la promesa, la atmósfera se tornó electrizante. Fue en ese momento que la presencia del Señor se sintió palpable. Un viento suave sopló entre ellos, trayendo consigo un canto que se manifestó en sus corazones, que aquel templo no solo sería un espacio físico, sino el punto de encuentro con el Santo. El eco de la revelación de Ageo resonó en cada rincón de Judá. Aquello que había estado oculto por décadas estaba a punto de ser desplegado: el deseado de todas las naciones vendrá. ¡Qué glorioso descubrimiento! Algo grande estaba por manifestarse, una obra que nunca había sido vista ni imaginada. Sus corazones ardían, pues sabían que la revelación de Dios estaba en marcha, dejando el misterio de cómo se desplegarían esos planes soberanos. Así, el pueblo reafirmó su compromiso, los ladrillos eran su testimonio ante Dios, pero la verdadera construcción había comenzado en la fe que se alzaba en sus corazones. Todo apuntaba hacia un futuro desconocido, donde no solo el templo sería susurrador de gloria, sino el hogar mismo del dador de vida, quien pronto traería una esperanza que superaría todas sus expectativas. Así, en aquellos días de entrega y labor, el pueblo continuó con su trabajo, cada vez más animado por las palabras de Ageo. Sin embargo, en el corazón de algunos, las dudas persistían como sombras que oscurecían la luz de su fe. El sonido del martillo sobre la piedra se mezclaba con el murmullo preocupado de aquellos que habían conocido la gloria del templo anterior, preguntándose si los esfuerzos realizados serían suficientes para que el Señor volviera a habitar entre ellos. Fue entonces que Ageo, guiado por el Espíritu Santo, tomó su lugar nuevamente en medio de la gente, sus ojos llenos de fervor divino. Así dice el Señor: preguntad, ahora, a los sacerdotes acerca de la ley. Ageo 2:11. Este llamado a la indagación despertó una nueva curiosidad. ¿Qué instrucciones había dado Dios a sus sacerdotes respecto a las ofrendas y sacrificios? El asombro creció al recordar las leyes que habían sido olvidadas, y la necesidad de volver a los caminos del Señor se hacía evidente. El sacerdote, interrogado por Ageo, respondió con la autoridad de la ley. Si alguien lleva en el borde de su vestido carne santa, y toca con su vestido el pan, o el guisado, o el vino, o cualquier alimento, será santo. Ageo 2:12. La respuesta fue clara: la santidad no se contagiaba a través de cosas materiales. Fue entonces que Ageo elevó su voz una vez más. Así es este pueblo, así son ellos, sus obras son impuras, y lo que ofrecen es impuro. Ageo 2:14. El pueblo comenzó a darse cuenta que su desempeño y sus corazones debían estar alineados con el propósito de Dios para que lo sagrado pudiera volver a su tierra. Este mensaje penetró de manera profunda, y el temor y la reverencia comenzaron a florecer en el corazón de muchos. Ellos comprendieron que el primer paso hacia la restauración no solo era edificar el templo, sino que debían acercarse a Dios con corazones limpios. Comenzaron a reconocer que una dedicación superficial no podía alinearles con el pacto que el Señor deseaba establecer. Y así, en medio de lágrimas y arrepentimiento, el pueblo clamó al Señor mediante oraciones fervientes. Purifícanos, oh Dios. Restáuranos para que nuestras ofrendas sean aceptables ante ti. La fe comenzó a renacer, como si el aliento del Creador soplara fuerza sobre su espíritu. Ageo, sintiendo la corriente de transformación, prometió lo que había escuchado del cielo: desde este día, yo daré bendición. Ageo 2:19. Las palabras resonaron con poder, llenando de esperanza el ambiente, como un soplo fresco que avivaba las brasas de sus corazones. En el horizonte, los días se convertían en semanas, y cada jornada se tornaba en un nuevo testimonio de perseverancia.
Comenzaron a llegar ofrendas de alegría, sacrificios de esperanza y alabanzas que llenaban el aire, como un perfume grato ante el Señor. La promesa de Ageo se estaba cumpliendo, la gloria de la nueva casa sería mayor que la de la anterior, pues el corazón del pueblo estaba volcado hacia su Dios. Y, mientras se levantaban las piedras y se alineaban los muros, el cielo seguía observando con expectación. Algo grandioso estaba por manifestarse no solo en el templo, sino en el mismo corazón del pueblo. Un nuevo día se acercaba, y con él, una revelación aún más profunda. Así, el eco de la promesa divina resonaba más allá de sus muros. El deseado de todas las naciones estaba más cerca de lo que imaginaban, y la verdadera edificación estaba en el anhelo de volverse al Señor. Pero, ¿qué milagros estaban reservados para aquellos que se mantenían firmes en fe? El Señor había empezado un movimiento que cambiaría el rumbo de la historia, dejando a todos los fieles en la anticipación del cumplimiento de su pacto. Pronto, el misterio de Dios sería revelado. Mientras el pueblo continuaba su labor en la reconstrucción del templo, una atmósfera de expectativa se apoderaba de cada corazón. Ageo, junto con los líderes de la comunidad, sentía como un impulso divino lo que estaba por desatarse en sus vidas. En su espíritu ardía la urgencia de que no solo se trataba de las piedras y las estructuras, sino de la restauración de una relación profunda y vital con Yahvé. Una mañana, mientras el sol se alzaba sobre Jerusalén, Ageo se dedicó a orar en la soledad de su corazón. Intercedía fervientemente por su pueblo, pidiendo al Señor que revelara la profundidad de su corazón y su divina voluntad. Fue entonces, en medio del silencio, que escuchó la voz de Dios resonar en su interior. Ageo, mi siervo, dile a mi pueblo que aún hay más por venir. Un nuevo pacto, un nuevo corazón. Cuando Ageo tomó su lugar delante de los israelitas, su mirada se encontró con la de muchos que habían padecido años de desolación. Así dice el Señor de los ejércitos, antes de que se cayeran estos cimientos, que todos los días de culto y sacrificio no fuesen agradables a mí, pedid la paz de la ciudad donde moráis, porque en su paz tendréis paz. Ageo 2, 9. Su voz se hizo eco en la multitud, resonando con la verdad de que la gloria de esta nueva casa podría ser aún más grandiosa. No solo era la estructura lo que se estaba levantando, sino un llamamiento a una vida de conexión sincera con el Creador. El tiempo de la purificación no está solo en vuestros sacrificios. El sacrificio más grande es el arrepentimiento genuino, el corazón contrito. La multitud comenzaba a convertirse, el temor inicial se transformaba en una poderosa convicción de que el perdón de Dios estaba, una vez más, al alcance. En su enseñanza, Ageo, sin embargo, compartió un mensaje inquietante: escuchad, pueblo de Israel, el corazón de Dios no está solo con los que levantan estas piedras, sino con aquellos que buscan su rostro. Dios anhela restaurar la esencia misma de su pacto. La conmoción en el aire se podía sentir, y muchos comenzaron a caer de rodillas, sintiendo la auténtica presencia de Dios entre ellos, como una nube llena de gloria. Los días tras el mensaje de Ageo se llenaron de oración y nuevas promesas de fe. Sin embargo, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Ageo comenzó a recibir visiones de un futuro brillante, donde una luz resplandeciente invadiría su tierra. No temáis, porque el deseo de todas las naciones vendrá, y llenaré de gloria esta casa, proclamaba. Las palabras se cernían entre la congregación como un remanso de esperanza en medio de la incertidumbre. El Mesías prometido, la respuesta a sus corazones anhelantes, estaba más cerca de lo que podían imaginar. El día llegó, y el sonido del martillo y la piedra en la construcción se mezclaba con los cánticos de alabanza. El aire se llenó de un perfume grato, los corazones se unificaron en un clamor: ven, deseado de las naciones, ven y habita en nuestro medio. Fue entonces que Dios recibió sus ofrendas, y en lo más profundo del templo que se estaba levantando, la gloria divina comenzó a manifestarse como nunca antes. Las sombras del pasado empezaron a desvanecerse y un nuevo amanecer se vislumbró, mientras el pueblo, lleno de expectativas, miraba hacia el futuro. Y así, el misterio del plan soberano de Dios se comenzaba a dibujar en el horizonte, una promesa de redención, un cumplimiento el cual estaba más allá de su comprensión actual, pronto podría revelarse en toda su gloria. Estaban a punto de descubrir qué maravillas tenía reservadas el Señor, pues la revelación de su propósito divino se acercaba a pasos agigantados. ¿Qué milagros estaban por desatarse en sus corazones y en su nación? Las semanas pasaron, y la atmósfera en Jerusalén se tornó cada vez más vibrante. El pueblo se había volcado por completo en la obra del Señor, y los rostros que antes habían estado marcados por la tristeza,
ahora se iluminaban con una esperanza renovada. Ageo, al percibir este cambio, sintió la urgencia de compartir las visiones que lo habían estado inquietando, visiones que prometían un futuro glorioso. Una tarde, mientras los rayos del sol se deslizaban sobre los muros en construcción, Ageo reunió a los mayores y líderes de la comunidad. Se sintió compelido a recordarles el pasado, un tiempo en el que sus padres habían estado bajo la opresión y la desolación. ¿No recordáis? Comenzó Ageo con voz grave, las palabras de los profetas que resonaron en nuestros corazones durante los años de cautiverio. Y será que, después de que todo esto haya venido sobre ti, bendición y maldición, el Señor tu Dios te hará volver de la cautividad. Deuteronomio 30, 1. El eco de la historia resonaba en el corazón de cada oyente, mientras Ageo continuaba. Pero el mensaje no solo es de recordar, sino de anticipar. Escuchad. El Señor, el que sella promesas, está a punto de cumplir lo que ha prometido. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29, 11. La multitud, hipnotizada por la fervorosa voz de Ageo, escuchaba con atención a medida que compartía la visión de un templo no solo reconstruido, sino transformado en un lugar de encuentro divino. Pero una pregunta se cierne sobre nosotros: ¿estamos listos para recibir esa gloria?, planteó Ageo, desafiando a cada uno a evaluar su corazón. Mientras el pueblo reflexionaba, una nube oscura de duda comenzó a inundar las mentes. Muchos recordaban sus fracasos, sus idolatrías pasadas y el dolor de la separación de Dios. Habían escuchado relatos de la antigua gloria, pero estaba la inquietud: ¿podremos alguna vez ser dignos de la gloria de Dios? Ageo, al notar la preocupación de su pueblo, levantó su voz con fervor: «No se desanimen», clamó. En la luz de este nuevo pacto que el Señor quiere establecer, Él nos acercará a Él, no basados en nuestras obras, sino en su inmensa misericordia. Yo tomaré de la casa de Israel el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 26. La promesa de Dios era clara: la restauración de un corazón sincero y un nuevo comienzo. Entonces, un murmullo comenzó a correr entre la multitud. Las palabras de Ageo habían hecho eco en los corazones, y la fe comenzó a levantarse entre ellos. El clamor por un nuevo espíritu se sentía en el aire. Alzó sus manos, y juntos, el pueblo proclamó unánimemente la restauración prometida. Fue entonces que una luz resplandeciente pareció descender sobre el templo. Aquellos que fueron espectadores se sintieron abrumados por la presencia de Dios que comenzaba a manifestarse ante ellos. Sus corazones latían con fuerza, sabiendo que algo divino estaba aconteciendo. Mientras el sonido de alabanza y adoración empezaba a brotar, Ageo sintió en su interior un nuevo impulso. En este lugar, anunció, Dios no solo restaurará el templo físico, sino que comenzará la obra de restauración en cada corazón presente. Y recordad: de esta casa saldrá el consuelo, la restauración y la redención que todas las naciones han anhelado. El espíritu de expectativa se intensificó en la multitud, ahora llena de gozo y esperanza, preparados para recibir la revelación del Mesías. Sin embargo, lo que aún no sabían era que el plan de Dios trascendía sus expectativas. ¿Cómo cumpliría Él su promesa, y de qué forma ilimitada podría su gloria ser derramada sobre ellos? Mientras la multitud se levantaba en oración, Ageo, en su corazón, sabía que algo espectacular estaba por desatarse. La trama divina se tejía cada vez más cerca, revelando que la más grande de todas las sorpresas del plan de Dios estaba al alcance de la fe de su pueblo: la llegada del Redentor, el cumplimiento de la promesa de Dios, se acercaba con cada latido de los corazones renovados. En medio del clamor de alabanzas y el brillo de la luz celestial, Ageo fue invadido por una profunda revelación que parecía estar más allá de la comprensión humana. La multitud había comenzado a dispersarse, algunos llenos de júbilo, otros aún meditativos, mientras el eco de las expectativas revoloteaba como alas de ángeles en el corazón de cada uno. Con gran fervor, el profeta se sintió llamado a compartir una palabra final, una urgencia que lo atravesaba como un fuego ardiente. «Atended, pueblo de Dios», exclamó Ageo, mientras la multitud se congregaba nuevamente, atrapada por la gravitas de sus palabras. «Hoy siento en mi espíritu que el Señor nos revela un secreto en el tiempo de este sagrado renacer. ¿No es el tiempo de la restitución de todas las cosas lo que ha prometido nuestro Dios? Y, habiendo comenzado esta obra tan maravillosa, es menester que entendamos su profundidad». Las caras del pueblo se iluminaron,
y sus corazones se llenaron de curiosidad, ya que Ageo detrás de su voz clara, aún temía revelar el misterio que lo había embargado. En la antigüedad, continuó, Isaías profetizó que una voz clama en el desierto: preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías 40, 3. Ageo posó sus ojos en la multitud, sus ojos llenos de fervor, y supo que el momento había llegado. No solo reconstruiremos un templo de piedra, sino que nos alineamos con el plan de redención de Dios. Nuestro pueblo no solo será restaurado en su gloria física, sino que un nuevo templo, uno hecho de corazones redimidos, comenzará a levantarse en medio de nosotros. Y este templo será hogar del Mesías. La multitud, conmocionada por la revelación, sintió el crujir de la historia transformándose ante ellos. Algunos asintieron con fe renovada, otros cayeron de rodillas, conscientes de lo profundo y altísimo que estos pronósticos significaban. Ageo continuó: como el oro que es purificado en el fuego, sus corazones también serán templados y purificados, exclamó, preparándolos para la gloria que está por venir. Las visiones brotaban en su mente, y como un torrente, compartió: el Señor ha dicho, de la casa de David provendrá un renuevo, y reinará en la justicia y la verdad. Jeremías 23, 5. Y ese renuevo, ese rey, no llegará en las vestiduras esperadas, sino como un niño en un pesebre, un milagro que desata la esperanza para todas las naciones. Mientras el pueblo escuchaba con reverencia cada palabra, los corazones comenzaron a latir al unísono con el espíritu de anticipación. Pero recordemos, advirtió Ageo, que en nuestra preparación para este encuentro, debemos liberar toda carga, cada duda, cada temor, cada resentimiento que nos ha perseguido durante años. Porque el lugar donde Él vendrá a habitar es uno donde su gloria llenará hasta derramar. Un profundo silencio cubrió a la multitud, estaban a punto de caminar en un nuevo camino de fe, pero el eco del pasado aún resonaba en ellos. ¿Estaban listos para abrazar el milagro que Dios tenía reservado? Ageo, sintiendo el peso del momento, concluyó: hoy, en este lugar, hay un movimiento del Espíritu, pero lo que vendrá será aún mayor. La doble porción de su gloria se derramará, y no solo el templo, sino también sus corazones serán llenos de la presencia de Dios. Mientras su voz se apagaba y la multitud se dispersaba nuevamente, algo poderoso comenzó a gestarse. El Espíritu movía las aguas, y la expectativa en el aire se hacía palpable. Ageo sabía que ante ellos se desplegaba un camino plebeyo hacia la grandeza divina, y sin embargo, un profundo misterio permanecía oculto. ¿Qué más revelaciones aguardaban al pueblo de Dios, y quién sería el que traería la esperanza? Resonaba en su mente, sabiendo que cada paso en aquel camino de fe llevaría a descubrimientos que cambiarían el curso de la historia. La obra de Dios estaba en marcha, y el mejor estaba aún por venir. Mientras el crepúsculo comenzaba a envolver la tierra, el pueblo de Dios continuaba reflexionando sobre las palabras de Ageo. En las sombras, algunos hombres de gran autoridad discutían entre sí, mientras otros, con manos temblorosas, empezaban a preparar el camino para la reconstrucción del templo. La atmósfera estaba cargada de expectación, como un viento que soplaba antes de la tormenta. Ageo, por otro lado, se retiró a un lugar apartado, buscando la presencia del Altísimo. En su corazón latía la urgencia de entender más profundamente el mensaje que había sido entregado a través de él. Fue entonces que un silencio abrumador lo envolvió, y escuchó el murmullo de la voz de Dios en su espíritu, haciéndole recordar las promesas que sus antepasados habían creído. Levántate, Ageo, resonó una voz clara y amorosa en su ser. Tu deber no solo es proclamar, sino también prepararte, para que cada palabra que hayas dicho sea cumplida en el tiempo señalado. El profeta sintió que una creatividad sagrada comenzaba a fluir dentro de él, hilando visiones de gloria futura en un tapiz de esperanza. Se acerca el día, continuó la voz, en que no solo se restaurará el templo de piedra, sino que las reales promesas serán cumplidas, y a su paso, mi pueblo conocerá la nueva unción. No será un refugio físico solamente, sino un lugar donde mi presencia habitará en cada corazón que me busque. Mientras Ageo absorbía estas declaraciones, vio una imagen vívida, un río de agua viva fluyendo desde el nuevo templo, tocando todas las naciones y trayendo sanidad donde había una herida. Ciertamente, aún estaban las sombras de la cautividad, pero la luz del nuevo pacto resplandecería a través de aquellos que sean dispuestos a recibir. Desde los más pequeños hasta los mayores, todos serán parte de esta unción, discernió el profeta. Fuera de su escondite, algunos miembros de la comunidad, especialmente aquellos que habían sufrido más bajo el peso de la opresión y la tristeza, comenzaron a recordar las promesas.
Como el pueblo de Israel errante en el desierto, murmuraba una anciana de ojos brillantes, nosotros también esperamos un maná, un alimento espiritual que colmará nuestra alma, y los días de nuestra aflicción quedarán atrás. El murmullante espíritu de la esperanza se esparció como un aroma fragante por el campamento, avivando corazones cansados. Ageo, sintiendo la vibración de esta fe nueva, supo que era el momento de convocar nuevamente a la multitud. No hemos terminado, les dijo entre susurros. El verdadero trabajo comienza ahora. A medida que llamaba a la gente, se dieron cuenta de que lo que el pueblo necesitaba no era solo una reconstrucción física sino una restauración espiritual. Las puertas del cielo están abiertas para ustedes, proclamó Ageo con voz vibrante, y las grietas de sus corazones también han de ser reparadas si están dispuestos a permitir que el Creador las llene con su amor. Las palabras del profeta hacían eco en su interior, resonando con los ecos de los antiguos escritos, y pondré dentro de ustedes un corazón nuevo, y haré que caminen en mis estatutos y guarden mis preceptos y los cumplan. Ezequiel 36, 26-27. Estas profecías comenzaron a cobrar vida en sus almas, recordándoles que el viaje no solo era sobre la construcción de un templo, sino sobre la transformación de sus corazones. Mientras la multitud se congregaba, una intensa revelación se avecinaba, que Ageo no había anticipado. ¿Qué más vendrá?, se preguntaba a sí mismo, su corazón palpitando de expectación. Si lo real es lo que Dios tiene preparado, ¿qué milagros se desatarán cuando la fe empiece a transformarse en acción? El misterio de un plan más grande se desplegaba ante ellos en cada mirada, en cada susurro, y la promesa de su presencia en medio del pueblo se hacía más palpable. En la interacción entre la espera y la doctrina, la pregunta permanecía viva en el aire, ¿cómo se concretaría el mensaje del Mesías en cada vida? Ageo se sentía deseoso de descubrir cómo el propósito eterno de Dios se manifestaría entre ellos. En esa espera, el ritmo sagrado de la historia prometía revelar un nuevo capítulo como nunca antes había sucedido. Mientras la multitud crecía alrededor de Ageo, una nueva incertidumbre comenzó a inundar sus corazones. Los rostros se llenaban de expectativa, y el aliento del pueblo se tornaba un susurro reverente en la brisa de la tarde. El profeta, sintiendo la fragorosa urgencia de la jornada que les aguardaba, se plantó firme bajo el atardecer, la luz dorada iluminando su figura con un aura casi celestial. Escuchen bien, pueblo de Dios, pronunció Ageo con voz firme y decidida. No solo venimos a reconstruir un templo, sino a ser restaurados en la esencia de lo que significa ser el pueblo elegido del Altísimo. En este proceso, la gloria de Dios será revelada y su poder se manifestará entre nosotros de maneras que aún no entendemos. Mientras sus palabras reverberaban en el aire, Ageo recordó la visión que había recibido, un templo donde la presencia de Dios habitara, donde los ríos de agua viva correrían hacia las naciones, trayendo esperanza y vida. Entonces, un estremecimiento recorrió la multitud. Se dijo entre ellos, ¿de qué manera se comenzarán a cumplir estas promesas? ¿Hemos esperado tanto? El profeta levantó sus manos, pidiendo silencio. Las promesas de nuestro Dios son fieles y verdaderas. Está escrito, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29, 11. Esta realidad, que una vez parecía distante, comenzaba a gestarse en sus corazones. De pronto, entre el murmullo, un joven con ojos vivaces se acercó a Ageo. Profeta, preguntó con voz temblorosa, ¿cómo sabemos que somos dignos de recibir estas promesas? La destrucción y el dolor nos han marcado. Ageo miró al joven, su corazón se quebrantó ante la sinceridad de su inquietud. No dependemos de nuestra dignidad, sino de la gracia que abunda en el Señor. Es su amor el que nos llama a la restauración. Recuerden las palabras de los profetas, y en aquella época, si mi pueblo se humillare, y orare, y buscara mi rostro, y se convirtiera de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7 y 14. La multitud, conmovida, se envolvió en un silencio reverente. Podían sentir el aliento de Dios acercándose a ellos como una suave brisa. El brillo del atardecer se había transformado en una luz que los invitaba a un nuevo principio. Cada piedra que coloquemos en este templo, prosiguió Ageo, será un símbolo de fe, un acto de obediencia a la voz del Creador. No se trata solo de materiales, es la entrega de nuestros corazones, el sacrificio de nuestra voluntad, y la consagración de nuestras vidas a su servicio lo que traerá el avivamiento. Mientras hablaba,
comenzó a ver en su interior las imágenes del futuro glorioso que aguardaba al pueblo. Las naciones vendrían a ellos, sabiendo que el Dios de Israel era misericordioso y poderoso. Esta promesa empezaba a atravesar la historia. No teman, porque en las manos del Señor hemos sido moldeados, exclamó Ageo, y lo que hoy se siembra entre nosotros llevará fruto en el tiempo designado. A medida que nuestras manos se unan en la reconstrucción, nuestros corazones serán restaurados. La multitud sintió una chispa de comprensión, su historia de sufrimiento no era en vano. Había una conexión entre su sufrimiento y el propósito soberano de Dios. En el eco de sus corazones, resonaba la poderosa verdad de que en la penumbra de la desesperanza, la luz de Dios brilla más intensamente. Entonces, en medio del clamor de sus almas, Ageo sintió una nueva revelación, una inminente intervención divina. ¿Qué vendrá ahora?, se preguntaba, reflejando en el ardiente deseo del pueblo por un cumplimiento más profundo. Y moveré a las naciones, clamó, y traeré a su pueblo de vuelta a casa, como estaba escrito en los días de antaño. Así como es el propósito de Dios, así será. Las Escrituras nos muestran, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo hará, Juan 2:13. Ageo dejó que su mirada se aventurara hacia él. Horizonte, donde se tejían los hilos de un plan que aún les era desconocido. Aquellos que hubieran de llegar traería consigo el cumplimiento de antiguas promesas, y en la bendición que se avecinaba, sus corazones estarían listos. Con el cielo oscuro como un lienzo de expectativa, Ageo cerró sus ojos y dejó que el Espíritu del Señor le revelara el camino. La restauración ha comenzado, dijo en voz baja, y lo que está por venir cambiará el rumbo de nuestras vidas para siempre. Las palabras resonaban en sus almas, dejando la puerta abierta a un futuro desconocido y asombroso que pronto se surfacería. El pueblo soñaba, temía y, sobre todo, esperaba, pues un nuevo amanecer estaba en camino. En la misma atmósfera de fe y expectativa, el pueblo de Judá continuó trabajando diligentemente en la reconstrucción del templo. Cada ladrillo colocado, cada altar levantado, parecía acercarlos más al cumplimiento de la promesa divina que habían anhelado durante generaciones. Sin embargo, en sus corazones sobrevolaba una inquietante pregunta: ¿qué milagros revelará el Señor en medio de nosotros al concluir esta obra? Ageo, inspirado por el imponente propósito de Dios, se levantó una vez más entre ellos. Su mirada se centró en Zorobabel y Josué, quienes lideraban la labor de restauración. «Escuchad, pueblo de Dios», exclamó, su voz resonando con la autoridad del cielo. «El Señor ha hablado a mi corazón y la revelación que me ha dado es una invitación a adentrarnos en lo profundo de su plan». Mientras proclamaba, un silencio reverente se extendió entre la multitud. Las palabras de Ageo calaban hondo, resonando como la brisa suave que precede a una tormenta. El tiempo de edificar esta casa es también un tiempo de espera, un tiempo de preparar nuestros corazones para lo que vendrá. Así dice el Señor, porque yo estaré con vosotros, Ageo 2:4. Este reinado prometido, de gloria y paz, no dependía únicamente de la edificación física, sino de la disposición del pueblo para abrirse a la restauración espiritual. Con un anhelo palpable, Ageo continuó: el Todopoderoso ha reservado para nosotros un renuevo, un pacto eterno que hará visible su gloria entre los hombres. Y no solo será un templo de piedra, sino que cada uno de ustedes será un lugar donde su presencia descansará. Y daré paz en este lugar, Ageo 2:9. Las palabras parecían fluir como un río, un torrente de esperanza y promesa. En ese momento, Ageo pudo sentir que algo se desataba en el espíritu de los que estaban escuchando. Muchos comenzaron a recordar las antiguas promesas, las profecías de Isaías y Jeremías que hablaban de un futuro que, hasta entonces, parecía lejano. Pero ahora, la esperanza cobraba vida y sus corazones latían con fuerza. No obstante, había entre ellos unos pocos que aún se mantenían escépticos. La voz del pueblo que había ansiado la gloria del templo de Salomón hacía eco en sus mentes. ¿Cómo puede este nuevo templo compararse con el anterior? ¿Cómo podremos ver la gloria de Dios entre nosotros? Perceptivo ante la ansiedad del pueblo, Ageo levantó su voz en un llamado a la fe. No os preocupéis por la grandeza de los materiales, ni por la opulencia de las estructuras. La gloria de esta casa será mayor que la de la anterior, porque el verdadero templo es la manifestación de Cristo en medio de su pueblo. Y como está escrito, el deseado de todas las naciones vendrá, Ageo 2:7. Mientras Ageo hablaba, una nube de poder comenzó a descender sobre la asamblea, y muchos sintieron un temblor en sus corazones.
Podían vislumbrar la realidad de lo que se les prometía, un encuentro directo con la presencia del Altísimo, el cumplimiento de sus esperanzas más profundas. Era como si las dimensiones del cielo se estuvieran abriendo para recibirlos. Pero escuchen, continuó Ageo, con una solemnidad renovada. Este milagro no ocurre en medio de corazones divididos. Este nuevo pacto requiere total entrega. Si os convirtierais de vuestros malos caminos, seré un Dios que restaurará a su pueblo. 2 Crónicas 7 y 14. La restauración comenzaba en lo interno, donde el anhelo por la pureza y la sinceridad ante Dios abriría las puertas de los cielos. Esta promesa no solo era para Judá, era para cada nación que anhelara conocer al Dios de Israel. Los murmullos de la multitud se transformaron en un clamor apasionado por la restauración. Ageo, sintiendo la unción fresca del Espíritu en la atmósfera, les animó: decretad en vuestros corazones que estáis listos para recibir al Rey de Gloria. Cada ladrillo que coloquen debe ser una ofrenda de amor y devoción, una respuesta al llamado divino. Era evidente que el espíritu del pueblo comenzaba a ferventear. Muchos se entregaron a la oración, unos intercediendo para que el poder de Dios se manifestara entre ellos, y otros se comprometieron a cambiar sus caminos. Así, el templo que se levantaba no solo sería un lugar físico, sino un monumento a su gracia y a la salvación que se avecinaba. Sin embargo, la angustia por el futuro tampoco desaparecía del todo. ¿Cuáles serían los próximos pasos? ¿Qué significaría realmente para ellos la llegada de ese deseado de todas las naciones? Las preguntas flotaban en el aire, como un aroma de incienso, preparado para ser llevado hasta el trono de Dios. Mientras Ageo dirigía a su pueblo en oración, la atmósfera se saturó de expectativa. Sabían que el tiempo de la revelación se acercaba, pero la pregunta seguía insistiendo: ¿qué milagros esperan aquellos que buscan su rostro? Así, entre pruebas y promesas, la historia de la restauración de Judá se iba entrelazando con un plan eterno que trasciende todo entendimiento. Y en cada corazón albergaba un nuevo misterio, una anticipación que clamaba por la pronta llegada del Salvador. Pronto, en medio de su fidelidad, conocerían no solo la reconstrucción física que esperaban, sino el cumplimiento del que ellos nunca habían imaginado. El poder de Dios estaba a punto de desatarse en formas que cambiarían la historia de todos ellos, llevándolos hacia la plenitud de su pacto, donde la gloria de Dios sería revelada de una manera que superarían todas sus expectativas. ¿Estaban listos para enfrentar lo que estaba por venir?